Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como nuestro fundamento, damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Sin más preámbulos, entremos de lleno en nuestra temática del día de hoy. Sí, tema que he titulado La imagen de la bestia. Ya se está formando ante nuestros propios ojos. Este tema trataremos de identificar a la bestia, a su imagen y la hora que vivimos. Esto lo vamos a... Está sustentado este tema basado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, capítulo 14 y del libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 7. He puesto como subtítulo para este tema, el rostro que todavía sonríe. Así es. Distinguido hermano, público en general, hoy no vengo a alarmar a nadie por alarmar. Vengo a abrir los ojos porque hay una hora que ya tocó a la puerta de la historia y muchos siguen dormidos creyendo que todavía falta mucho. Miren a su alrededor. El sistema que la profecía anunció hace 2000 años ya casi está tomando forma. Se le ve amable, se le ve razonable, habla de unidad, de valores, de paz social, de volver a lo esencial de lo que es la fe. Se presenta como amigo de todas las religiones, como defensor de la familia, protector del orden también. Y por eso mismo es más peligroso, porque nadie sospecha de un rostro que sonríe. Pero la palabra de Dios ya nos los había advertido. Lo que hoy se muestra confiable e inofensivo no se quedará así. En el momento en que la ley dominical sea aprobada, cuando el poder civil convierta en ley lo que hoy es solo persuasión religiosa, esa misma imagen cambiará de narrativa. La mano que hoy se extiende en gesto de hermandad será la misma que mañana firme decretos de exclusión, de sanciones económicas y de persecución contra quienes no se inclinen a sus pretensiones. Lo que hoy se disfraza de cordero, un día muy cercano hablará como dragón, como lo expresa Apocalipsis 13:11, que sin duda alguna lo ha advertido con toda claridad. Por eso este mensaje no es para sembrar pánico, sino para que el pueblo de Dios entienda la hora en que vive y no sea sorprendido. Jesús mismo dijo que velar es la actitud de quien ama la verdad. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Así es, la justificación de este tema es sencillo. Apocalipsis 13 no fue escrito para satisfacer curiosidad, fue escrito para preparar a un pueblo, y ese pueblo somos nosotros, lo que vivimos en los últimos tramos de la historia de este mundo. Hoy no nos quedaremos en generalidades. Vamos a identificar con nombre y rasgos a cada actor de esta profecía. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es su imagen? ¿Y qué está sucediendo ahora mismo en el escenario político real que confirma que la formación de esa imagen está en su etapa final?
Honestamente, trataré de distinguir siempre entre lo que el texto bíblico declara directamente, la identificación historicista que la Iglesia ha estado sosteniendo por generaciones, y los hechos actuales verificables que iluminan sin agotar el cumplimiento profético. No confundimos un hecho político con una fecha exacta del fin. Confundimos, sí, la comodidad con el descuido. Ahora verifiquemos la primera bestia, que es el poder herido que volvió a levantarse. Según Apocalipsis capítulo 13, verso del 1 al 10, y Daniel capítulo 7, podemos ver que Juan, el apóstol, vio subir del mar una bestia con rasgos de leopardo, de oso y de león. Vayan a su escritura y lo verificarán. Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Esta bestia dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es Apocalipsis 13. Y quien conoce a Daniel 7 reconoce de inmediato que esta bestia combina en sí misma a los grandes imperios que antes gobernaron el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es decir, la primera bestia de Apocalipsis 13 hereda y concentra el poder de todos los imperios anteriores. Y por eso recibe del dragón, como dice Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Esta bestia gobierna 42 meses proféticos, que son los mismos 1260 años que aparecen también en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 12. Es un periodo histórico en el que un poder religioso político ejerció supremacía sobre la conciencia de las naciones, obligando a la adoración y persiguiendo a quienes se negaran a doblegarse. Y aquí viene el rasgo que ningún estudiante honesto de la profecía puede pasar por alto. Esta bestia recibe una herida de muerte y esa herida sana. El poder pierde su autoridad política y coercitiva en un momento histórico marcado, pero la profecía anuncia con precisión que esa herida sanaría y que el mundo entero se maravillaría en adorarla otra vez a esta bestia. Apocalipsis 13, verso 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí lo tienen. Ahora, aquí hay una identificación plena y ese es el papado y su curia romana. Sí, así, con nombre y apellido. Distinguidos oyentes, no dejemos esto en el terreno de lo abstracto. La interpretación protestante historicista, sostenida por generaciones de estudiosos serios de la profecía, identifica a esta primera bestia con el sistema papal y su curia romana. No con cada creyente católico en particular. No, la identificación descansa sobre una combinación de rasgos que no se repite en ningún otro poder de la historia. Según la profecía, dice que surge del territorio del Cuarto Imperio de Daniel, que es Roma, después de su fragmentación en los reinos que hoy conocemos como Europa. También deducimos de allí, desde la profecía, que a la vez este poder es religioso y político y gobierna, legisla, blasfema y persigue, uniendo en una sola mano el báculo espiritual y la espada civil. Reclama prerrogativas que pertenecen únicamente a Dios: el perdón de pecados, el título de vicario de Cristo en la tierra, la potestad de cambiar los tiempos y las ordenanzas divinas, es decir, la ley de Dios. También que dominó durante 1260 años proféticos, o sea, del año 538, cuando comienza la supremacía papal, hasta 1798, cuando recibe esa herida mortal a través de Francia, bajo el principio día por año, y un periodo en que ejerció supremacía religiosa y civil sobre las naciones de Europa, imponiendo la adoración y silenciando a quien disentía de su doctrina. También que sufrió una herida mortal, como hemos dicho, en 1798, cuando su poder político y temporal fue derribado
y el papa de turno fue tomado prisionero, marcando el fin visible de aquella supremacía medieval. Estamos hablando de su poder político. Esa herida, señores, está en plena sanación en los actuales momentos. Primero con la restauración del Estado Vaticano en 1929, con el Tratado de Letrán, y después con una influencia diplomática, moral y mediática que hoy lo convierte en una de las voces más escuchadas del planeta, recibida en cada capital del mundo como árbitro moral de las naciones. Entonces, con todos esos rasgos, tenemos, nuestro rasgo identificador número uno. Un poder que fue religioso y político a la vez, que gobernó imponiendo adoración durante siglos, que sufrió una herida que limitó su autoridad y que la profecía anuncia que resurgiría con prestigio mundial renovado. Y ese poder es el papado y su curia romana. Ya lo hemos señalado. Entonces, ese surgimiento no es una teoría lejana. No, ya lo estamos viendo. El mismo poder que perdió influencia política hace más de 2 siglos, hoy es recibido como mediador moral entre las naciones, como voz de autoridad ética global, como puente entre gobiernos y pueblos. Entonces la herida está casi sanada. El mundo se maravilla y la profecía se sigue cumpliendo delante de nuestros ojos. Por ello, que quede claro y sostenemos con honestidad que la profecía no condena a una iglesia o que una iglesia enseñe, que organice o evangelice. Condena es que una autoridad religiosa use el brazo civil para obligar la conciencia. No juzgamos la sinceridad personal de ningún creyente católico. No, esa no es la función de este tema. Identificamos a un sistema, no a las personas que lo integran. Ahora, viendo todo ello, visualicemos la segunda bestia, ¿no? Que es la que dice que tiene cuernos de cordero y habla como dragón, que conseguimos a partir de el capítulo 13, del verso 11 al 17 del libro de Apocalipsis. Sí, después de la primera bestia, el apóstol Juan vio subir otra bestia, esta vez de la tierra, no del mar agitado de multitudes, sino de un territorio joven, sin la turbulencia de las viejas naciones europeas. Dice la profecía que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sí, lo confirmamos en Apocalipsis 13:11. Dice que y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia nace sin corona, en un territorio que no cargaba el peso de las monarquías del viejo mundo. Sus 2 cuernos, que significan apariencia mansa, principio de libertad civil y libertad religiosa, describen el nacimiento de una nación que se presentó ante el mundo como refugio de la conciencia perseguida. Y ahí es cuando comienza como cordero. Entonces, esta nación es identificada históricamente y inequívocamente por el historicismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la profecía no se detiene en el origen, anuncia una transformación. Esta misma nación, la que un día habló el idioma de la libertad, terminará hablando el idioma de la coerción. Así lo dice la profecía. Hablará como dragón. Hará que la tierra entera adore a la primera bestia, es decir, al papado y su curia romana. Ordenará hacer una imagen a su semejanza y usará su poder legislativo, ejecutivo, judicial, militar y económico para imponer esa adoración. Entonces, aquí tenemos el rasgo número 2, el rasgo identificador número 2. Una nación que nace defendiendo la libertad de conciencia y termina legislando la adoración, prestando su autoridad civil al poder religioso que antes perseguía a los fieles. Entonces preguntamos, ¿cómo habla una nación? Esa es una pregunta interesante. Bueno, habla por sus leyes, por sus tribunales, sus decretos, sus legislaturas. Mientras protege la libertad de todos para adorar según su conciencia,
habla como cordero. El día que legisle una forma de adoración y sancione a quien no se conforme y obedezca a ella, esa misma voz se habrá convertido en la voz del dragón. Entonces tenemos a la imagen de la bestia. Veamos su identificación plena. Es aquí cuando llegamos al corazón de este mensaje. Sí, el título del tema, la imagen de la bestia. No es una estatua ni un ídolo de piedra. Es la reproducción de un sistema. Es la unión entre la autoridad religiosa y el poder civil, capaz de imponer adoración por medio de leyes, sanciones económicas y finalmente la persecución. Por eso dice Apocalipsis 13:15 que a este poder se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, ¿quién construye la imagen? Bueno, el protestantismo apóstata. Seamos directos. La imagen de la bestia la está construyendo el protestantismo que ha abandonado sus propios principios fundacionales. Sí, el protestantismo nació proclamando la libertad de conciencia, la separación entre la iglesia y el Estado, y el rechazo que ningún poder humano se interponga entre el alma y su Dios. Ese fue su cuerno de cordero. Pero un sector amplio y políticamente poderoso de ese mismo protestantismo, organizado hoy como movimiento político religioso dentro de los Estados Unidos, por supuesto, ha decidido buscar en el brazo civil lo que no puede lograr por persuasión. Presiona al Congreso, a las Cortes y a la Casa Blanca para legislar en materia religiosa y decretar el domingo, oiga bien, el domingo como día de reposo nacional. Al hacerlo, reproduce exactamente el principio que condenó en Roma durante siglos. Entonces, usar la ley civil para imponer una forma de adoración. Por eso es apóstata. No por dejar de llamarse cristiano, no, sino por abandonar el principio que le dio identidad. Con ello, tenemos nuestro rasgo identificador número 3. La imagen de la bestia, entonces, es el protestantismo que apostató de la libertad religiosa que una vez defendió y que hoy ejerce presión política organizada sobre el gobierno de los Estados Unidos para legislar la adoración y establecer el domingo, primer día de la semana, como día de reposo obligatorio. Sí. Esta imagen habla, entre comillas, cuando ese movimiento logra traducir su doctrina en ley y tiene aliento, entre comillas, cuando el poder ejecutivo y legislativo le presta su fuerza. Y comenzará con su decreto de muerte, entre comillas, o al menos a sancionar económicamente a quien no obedezca y se conforme cuando la ley finalmente sea aprobada y aplicada. Hoy estamos en la fase en que la imagen todavía respira, sin hablar del todo, pero ya casi tiene aliento. Usted se preguntará, ¿cómo lo logrará? Bueno, a través del proyecto que le está dando forma. Lo que hoy es documentado y verificable. Y para que nadie diga que esto que les estoy diciendo en este tema es especulación religiosa sin base. Miremos lo que ya está escrito en documentos públicos, no en profecías privadas. El plan de políticas conocido como el Proyecto 2025, elaborado por la Fundación Heritage y respaldado por decenas de organizaciones conservadoras, incluyó desde su primera versión un capítulo dedicado al Departamento de Trabajo que propone reformar la Ley Federal de Horarios Laborales para pagar tiempo y medio a quien trabaja en domingo, estableciendo este día, el domingo, como el día de descanso por defecto para la mayoría de los trabajadores del país. Para el pueblo que vela en la profecía, este es precisamente el capítulo que más debe llamar la atención dentro de un documento de cientos de páginas. Pero hay más. En enero del año 2026, de los corrientes,
La misma Fundación Heritage publicó un documento complementario titulado Salvando a América al salvar a la familia, que ya no habla en términos generales de descanso laboral, sino que pide explícitamente restaurar las llamadas leyes azules del domingo en los estados y municipios de la nación, presentando el domingo como un día de descanso uniforme, enraizado en la tradición cristiana y no como un día neutral que cada trabajador pueda elegir. Entonces, lo que hace apenas años era una sugerencia de bienestar laboral, hoy ya se propone abiertamente como ley de descanso dominical nacional, enraizada explícitamente en fundamento religioso. La imagen está tomando aliento. Y debemos aclarar un asunto. La versión actual de esta propuesta contempla excepciones para quienes guardan otro día de reposo por convicción religiosa y todavía no impone sanciones penales. No es hoy la ley dominical final con pena de muerte que anuncia el texto profético. Es, sin embargo, el terreno legal que se está preparando para que esa ley, cuando llegue el momento decisivo, encuentre el camino ya abierto. Y es lo que han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, esta última década. Ahora preguntamos, ¿qué relación tiene todo esto con la primera bestia? Usted se preguntará eso. Bueno, la tiene, sí, la tiene y está documentada. El propio presidente de la Fundación Heritage, arquitecto principal del proyecto 2025, que lleva a cabo el gobierno actual de los Estados Unidos, ha reconocido públicamente que recibe guía espiritual semanal en un centro católico de Washington dirigido por un sacerdote del Opus Dei, la organización católica de mayor disciplina doctrinal e influencia política dentro del catolicismo contemporáneo. Y esto no es un dato aislado. Buena parte de la nueva dirigencia política conservadora de este país mantiene vínculos abiertos y crecientes con el catolicismo romano, incluyendo a figuras de primer nivel dentro de la actual administración. Esto es exactamente lo que la profecía anticipó. La segunda bestia, Estados Unidos, hablando cada vez más como el dragón, mientras sus propios arquitectos de política pública miran hacia Roma como fuente de inspiración moral y legislativa. El Cordero presta su voz. La vieja bestia recupera su influencia, no lo olvidemos. Entonces, tampoco olvidemos la promesa que ganó una elección. Ningún proceso profético avanza sin actores humanos concretos. Y esta hora no es la excepción. En febrero de 2024, hace 2 años atrás, ante una convención nacional de radiodifusores religiosos, el entonces candidato Donald Trump prometió que si regresaba a la presidencia, los predicadores y comunicadores cristianos ejercerían una influencia política como nunca antes en la historia reciente del país. Ya en 2016, en su primera campaña, había prometido que si llegaba al poder, el cristianismo tendría poder y que las iglesias tendrían tanta influencia que no necesitarían depender de nadie más. Esas no son palabras sueltas de un mitin cualquiera. Son la traducción política exacta del mecanismo profético. Un poder civil que decide prestar su fuerza legislativa y ejecutiva a una causa religiosa a cambio de lealtad electoral. Y así habla hoy la segunda bestia. Todavía con apariencia de cordero, entre comillas, defendiendo la fe y la familia, también entre comillas, pero cada vez más dispuesta a convertir esa fe en ley para todos, se compartan o no sus convicciones. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, tenemos que también recordar la enmienda Johnson, un obstáculo legal que cayó durante décadas. Una ley conocida como la enmienda Johnson impidió que las iglesias en los Estados Unidos, con excepción de impuestos, participaran abiertamente en campañas políticas o respaldaran candidatos desde el púlpito. En su primer mandato,
el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al gobierno a no aplicar esa restricción contra las congregaciones religiosas. De un plumazo, una orden ejecutiva. El Congreso nunca derogó la ley formalmente, pero el camino quedó abierto. Ya entonces en julio del año 2025, año que acaba de pasar, ya en su segundo mandato, el propio Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos declaró ante un tribunal que no perseguiría a las iglesias que respaldaran candidatos desde el púlpito, reconociendo en la práctica una excepción que nunca antes existió. Es cierto que en marzo del año 2026, un juez federal rechazó un intento de convertir esa postura en una regla general para todas las congregaciones del país, de modo que la batalla legal continúa abierta. Pero el principio que durante casi 70 años mantuvo a la iglesia fuera de la política electoral ya fue quebrado en la práctica. Y una iglesia con voz política plena es exactamente el tipo de instrumento que la profecía describe, capaz de presionar, de organizar y finalmente legislar la conciencia de una nación entera. Y esto nos deja nuestro rasgo identificador número 4. El mismo poder que abrió la puerta legal para que la iglesia hable con voz política sin restricción es el que hoy impulsa la legislación del descanso dominical. La imagen recibe aliento pieza por pieza. Por ello, hoy en la palestra es noticia en los Estados Unidos la separación entre iglesia y Estado. Sí. Durante más de 2 siglos, el principio de separación entre la iglesia y el Estado fue considerado en este país, los Estados Unidos, una conducta irrenunciable. El mismo principio que en su momento distinguió a la nación joven de las monarquías religiosas del viejo continente. Actualmente, ese principio está siendo cuestionado abiertamente en el debate político nacional. Voces influyentes dentro del mismo movimiento que impulsa el proyecto 2025 sostienen públicamente que la neutralidad del Estado frente a la religión ha fracasado y que corresponde al gobierno reforzar activamente normas morales de origen religioso, incluyendo el descanso dominical. Y otro dato relevante, muy relevante, porque las conchas de mango se la tragan ellos. Pero el que estudia las escrituras sabe por dónde viene todo este proceso. El 9 de abril del año 2026, ahora recientemente, el secretario de Estado Marco Rubio pronunció un discurso ante una conferencia católica en el que, apoyándose en el dato real de que solo uno de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia era católico y en que 2 nombres católicos figuran en la Constitución, construyó un relato mucho más amplio. ¿Sí? Que la fe católica no es un cuerpo extraño a la identidad estadounidense, sino su raíz espiritual desde el origen mismo de la nación. Ese bombazo lo tiró el secretario de Estado. Señores, este discurso no es un dato aislado de la historia eclesiástica. Es subliminalmente y a la vez abiertamente la reescritura del mito fundacional protestante de esta nación para insertar a Roma en su ADN patriótico. Entonces, cuando el jefe de la diplomacia de la segunda bestia se dedica a legitimar históricamente al sistema de la primera bestia, está preparando emocional y culturalmente el terreno para la unión que la profecía anuncia, como la fusión de la autoridad religiosa romana con el poder civil americano, presentada ya no como alianza calculada, no, sino como reencuentro natural con los verdaderos orígenes de la patria. Eso se recoge en su discurso. Ese es precisamente el puente ecuménico que hace posible que mañana, el domingo, se legisle como herencia común de todos los cristianos y no como imposición de una sola iglesia. ¿Qué les parece la jugada maestra de esta gente? Esto no es un detalle menor.
Es el giro exacto que la profecía describió hace 2000 años. Mientras la nación defendía la libertad de conciencia para todos, hablaba como cordero. En el momento en que sus propios formuladores de política declaran que la separación de poderes religiosos y civiles fue un error que hay que corregir, la voz que se empieza a escuchar ya no es la del cordero. Distinguidos oyentes, Estados Unidos, la nación que nació hablando el idioma de la libertad de conciencia, se encuentra hoy alineada en sus sectores de mayor poder político con las mismas pretensiones que durante siglos sostuvo el obispo de Roma, una sociedad donde el domingo se guarda no por convicción personal, sino por mandato de la ley. Todo esto nos deja claro las señales que no dejan lugar a duda. Para que nadie diga que esto es especulación, repasemos juntos las señales bíblicas y las señales de la actualidad, sin necesidad de forzar ningún detalle. Inicialmente, vemos allí, en todo lo que hemos expuesto, un poder religioso, el papado y su curia romana, que gobernó imponiendo adoración durante siglos. Sufrió una herida a su autoridad política y hoy resurge con prestigio e influencia mundial renovada. Vemos una nación, los Estados Unidos, nacida defendiendo la libertad de conciencia, que paso a paso presta su fuerza legislativa a la autoridad religiosa, cuando la primera enmienda de su constitución se lo prohíbe. Vemos un sector del protestantismo que abandonó su principio fundacional de libertad religiosa y hoy construye la imagen esa de la que habla Apocalipsis, presionando al gobierno para legislar la adoración. Vemos un documento de política pública real, el proyecto 2025, y su documento complementario, dado en enero del 2026, que propone explícitamente restaurar el descanso dominical como norma nacional de origen religioso. También vemos una promesa electoral cumplida en parte, el debilitamiento práctico de la ley que mantenía a las iglesias fuera de la política partidista. La enmienda Johnson, abriendo el camino a una influencia religiosa sin precedentes sobre el poder civil. Vemos también vínculos bien documentados entre arquitectos de esa política y el catolicismo romano, incluyendo relaciones espirituales directas con organizaciones católicas de alta disciplina institucional. De igual manera, un discurso político creciente que declara fracasada la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué les parece? Exactamente el principio que definía a la nación como cordero. Y hasta ahora, por los momentos, una presión económica creciente contra quien disiente por motivos de conciencia. Es un anticipo del que ninguno pudiese comprar ni vender, como dice Apocalipsis 13:17. Ninguna de estas señales por separado prueba que el fin llega mañana. No, por supuesto que no, pero juntas, todas como las hemos definido, en la misma dirección, en el mismo tiempo profético, dibujan un rostro que ya no admite duda razonable para quien conoce la Biblia y observa su época con ojos despiertos. Entonces, señores, en tal sentido concluyo este tema importante. Abra los ojos. Cristo, nuestro Señor, está a las puertas. Así como lo oye, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Mire las señales, Mateo 24, todas como se vienen cumpliendo. Estamos exactamente en la cadena profética, en el decreto de la ley dominical. Y el decreto de la ley dominical, la persecución y el regreso de Cristo. Distinguidos oyentes, no hemos hablado de esto para sembrar terror, no. Lo hemos hablado porque Dios nunca deja a su pueblo sin luz antes de la crisis. Por eso, antes de que la imagen termine de formarse, el cielo ya envió su propia advertencia solemne. ¿Sí? Apocalipsis 14:7 dice, teman a Dios y denle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no
recibas parte de su plaga, de ese sistema romano papal y protestantismo apóstata que lo llaman Babilonia la Grande, la Biblia. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Eso está avisado, señor. Y usted hace lo que usted crea conveniente. El mensaje de los 3 ángeles no llegó tarde ni llegará tarde. Llegó a tiempo. Llegó para que nadie diga después que no supo, que no le avisaron, que nadie le explicó las consecuencias antes que la marca fuera impuesta. Dios es tan justo que explica el conflicto antes de que estalle, y por eso hoy identificamos con nombre propio a cada actor. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. El papado y su curia romana, como la bestia herida que sanó, está a punto de sanar esa herida para lograr el toque final. Y esa espada que perdió en 1798 está a punto de entregársela a los Estados Unidos de Norteamérica cuando decretan la ley dominical. Y el protestantismo apóstata aliado al poder político de los Estados Unidos, como la imagen que recibe aliento. De igual manera, las leyes que hoy se redactan en nombre del descanso familiar como los primeros trazos de la ley dominical profetizada. Lo que queda de tiempo, señores, es poco. La imagen se está terminando de formar mientras el mundo duerme tranquilo. Siga la rumba, arrullado por un rostro amable que pronto mostrará su verdadera voz, la voz de la serpiente. Pero el mismo Cristo que permitió que se escribiera esta profecía es el que promete estar con su pueblo hasta el fin. Lo dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Entonces, señores, el llamado de esta hora no es el miedo, sino a la decisión. No es momento de fanatismo, pero tampoco de indiferencia. Es momento de amar la verdad más que la comodidad y de amar a Cristo más que la aprobación de este mundo. Por eso hoy te presento la misma pregunta que enfrentaron Sadrach, Mesach y Abednego frente al horno de fuego, allá en Daniel. Te pregunto, ¿a quién adorarás cuando la ley dominical obliga a elegir? Bueno, la respuesta no se improvisa, o esta respuesta que se requiere no se improvisa el día de la crisis, se construye hoy en el secreto de la oración, en la fidelidad silenciosa, en el conocimiento profundo de la palabra. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Así está expresado en Daniel capítulo 3, verso del 17 en adelante. El mundo todavía ve un rostro confiable, pero ya usted está conociendo la profecía rasgo a rasgo. Usted ya sabe lo que viene, así que no deje que la sonrisa de hoy le haga olvidar el rostro que se revelará mañana. Cristo está a las puertas, lo que queda es poco. Prepárese para permanecer fiel, cueste lo que cueste. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 14:12, terminando el mensaje de los 3 ángeles. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que este llamado no encuentre oídos sordos. Que cada corazón que hoy escucha decida desde ahora seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Y yo digo amén. Señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga.
Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.